Ustedes saben quién es este señor. Se llama Álvaro González Alzate y nosotros en este video vamos a destapar absolutamente todas las cartas y les vamos a contar de primera mano por qué se debe ir definitivamente de la Federación Colombiana de Fútbol. González Alzate nació en Manizales y desde hace más de 30 años, gracias a sus amigos periodistas, a jugadores, técnicos y representantes, lleva siendo el poder tras el poder de la Federación Colombiana de Fútbol. Su cargo desde 1993 ha sido el de presidente de la DiFútbol, la división aficionada del fútbol colombiano. Pero antes de su actual cargo, era el director ejecutivo de la entidad y fiscal de la FCF. Incluso adelantó una investigación en contra de quien en ese momento era el presidente de la federación, León Londoño Tamayo, encontrando irregularidades en los gastos del Mundial de Italia 90. Tiempo después se descubrió que nunca hubo tales irregularidades y que todos los recibos y justificaciones de gastos se habían entregado en el tiempo acordado. No obstante, este escándalo le costó el puesto al presidente Londoño. Durante sus años en la federación, fomentó la creación del Colegio Nacional de Árbitros y sacó a varios jueces del panel por presuntas irregularidades. Años después, y ya en el año 2002, creó la Operación Nazar, no a sobornos arbitrales, algo muy aplaudido en su momento, pero que luego, gracias a un exárbitro, se descubriría toda la verdad de la trama de corrupción. Años después, en una entrevista para el diario El Heraldo de Barranquilla, Daniel Wilson, un exárbitro, contó que González denunciaba a jueces utilizando una maniobra corrupta, que consistía en ofrecerles dinero de la propia federación a través de un tercero que se llamaba Milton Ochoa. Los que aceptaban eran retirados violando el debido proceso. Incluso Daniel Wilson y Lorenzo López afirmaron que González sabía quién había asesinado al juez Álvaro Ortega en 1989, luego de dirigir el partido entre el Deportivo Independiente Medellín y el América, pues aseguraron que en una reunión días después del hecho, González les dijo: "Eso es fácil, muchachos, a Ortega lo mandó a matar Tamayo, el del cartel de Medellín". Sin duda alguna, que llama muchísimo la atención por qué González, días después del hecho, sabía quiénes habían sido los autores intelectuales y materiales del brutal asesinato, una cosa que a la justicia le llevó años a descubrir. Años después, y ya en el 2006, cuando se reformaron los estatutos de la federación por propio pedido de González Alzate, los presidentes de la DIMAYOR y de la DiFútbol tuvieron un asiento en el comité ejecutivo, y con ello se terminó de consolidar el poder. González absorbió absolutamente a toda la federación, pues siempre ha tenido que ver en las decisiones que tomaba Astudillo, que tomó Bedoya y que ahora toma Ramón Yesurún. Ejemplo de esto, en 1991, González Alzate pidió a Luis Augusto El Chiqui García que asumiera como técnico de la selección Colombia para la Copa América del 91 realizada en Chile, donde la tricolor ocupó el cuarto lugar del certamen. Sin embargo, para los años 2000, ahora se convirtió en su opositor. 10 años después, y ya para enfrentar las eliminatorias a Corea y Japón 2002, González le sugirió al Chiqui un nuevo cuerpo técnico. El entrenador no aceptó y por ello terminaron nombrando de nuevo a Francisco Pacho Maturana dentro del banco de la tricolor. En 2003, y luego de perder la clasificatoria rumbo a Corea y Japón 2002, ya tenía listo el regreso de su gran amigo, Hernán Darío El Bolillo Gómez. Cuando Maturana perdió con Venezuela en Barranquilla por la eliminatoria, le puso la renuncia sobre la mesa y llamó a Hernán Darío, a pesar de que el Bolillo ya estaba con la selección ecuatoriana. Gómez no pudo llegar a la federación porque el tema se filtró a la prensa y el nombramiento se cayó. Al no poder concretar lo de Hernán Darío Gómez, llama a otro de sus grandes amigos, Reinaldo Rueda, y el 18 de febrero del 2004, el director técnico es presentado para ser el timonel de la tricolor rumbo a Alemania 2006. Un cuarto lugar en Copa América, semifinal de Copa Oro y no clasificar al Mundial de Alemania de ese año lo termina condenando, y un 30 de noviembre del 2006, Reinaldo Rueda, luego de 40 partidos dirigidos, abandona el banco tricolor.
Con una obstinada decisión de que solamente los directores técnicos colombianos pueden dirigir la tricolor, Álvaro González Alzate siguió nombrando a dedo a los próximos directores técnicos de la tricolor: Jorge Luis Pinto, Eduardo Lara, Hernán Darío El Bolillo Gómez o Leonel Álvarez, los cuatro con un pasado en común: no lograr absolutamente nada con la selección. Y eso terminó siendo la gota que rebasó el vaso en la Federación Colombiana de Fútbol. Sin embargo, Álvaro González Alzate seguía teniendo planes y defendiendo a los directores técnicos que durante más de 15, 16 o hasta 40 partidos como Reinaldo Rueda no mostraban absolutamente ningún rendimiento con la tricolor. González respaldó en su momento al Bolillo, quien tuvo que renunciar a la selección en 2011 tras agredir a una mujer a la salida de un bar en Bogotá. Además, hizo aquella repulsiva declaración: si Piedad Córdoba fuera agredida por un hombre, estaría todo el mundo aplaudiendo. Luego de ese escándalo, también tuvo otro tipo de declaración bastante grotesca, donde aseguró: se comenta que uno de los primeros requisitos para llegar a las altas esferas del arbitraje colombiano es ser homosexual. Eso a mí me parece muy grave. Esto luego de la polémica del arbitraje con Oscar Julián Ruiz. En la suma de los múltiples escándalos que ha buscado tapar Álvaro González Alzate, se encuentra el de acoso sexual de parte del entonces técnico de la selección femenina sub-17, Didier Luna, a la fisioterapeuta del equipo, Carolina Rosso. González defendió a Luna y a Sigifredo Alonso, el preparador físico. En una declaración afirmó: tengo entendido que los señores Luna y Alonso están preparando denuncias penales por difamación y calumnia contra los responsables de los comunicados públicos. Personalmente, a mí me parece perfecto. Para mí, esa doctora solo tiene un afán desmedido de figuración y protagonismo inmerecido. En 2014, el defensor del pueblo Jorge Otálora le pidió al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar iniciar una investigación contra González, luego de que se conociera que equipos del fútbol femenino tuvieron que hospedarse en moteles de Funza, Cundinamarca, en el marco del clasificatorio al Campeonato Nacional Juvenil. González es de los detractores más grandes del fútbol femenino en el país, pues incluso ha instado a eliminar la selección femenina de fútbol desde las divisiones inferiores hasta la mayor. Además, fue el responsable del despido de Nelson Abadía, pues era quien les armaba el sindicato. Es el responsable de veto a jugadoras como Yoreli Rincón o Vanessa Córdoba, pues no le gusta cuando los jugadores han salido a declarar a medios y expresar los incumplimientos que tiene la federación con ellas, y su reacción es decirle al director técnico de turno que si se quiere quedar, no las puede convocar. Además de su negativa al fútbol femenino, es de los directivos que no acepta por ningún motivo un director técnico extranjero para la selección. Fue un opositor de todo el proceso de José Néstor Pekerman, llegando a llamar a quienes lo apoyaban arrodillados de cualquier cosa que les venga de afuera. Luego de la salida del Bolillo, junto a sus amigos de DiFútbol y algunos presidentes de clubes del fútbol profesional colombiano, apostaron por dos candidatos: volver a traer a Reinaldo Rueda o traer ahora a Leonel Álvarez. Sin embargo, luego del interinato de este último, y por votación de la gran mayoría de la Federación Colombiana de Fútbol, José Néstor Pekerman asume las riendas de la tricolor. En cada momento que pudo, intentó sacar a José Néstor Pekerman. No había derrota de la selección en la que el dirigente no levantara el teléfono para llamar al presidente de la federación de turno a pedirle la cabeza del argentino y luego pedirle un técnico colombiano, inclusive llegando a acordar con periodistas para hacerle la cama a Pekerman y contar rumores absolutamente falsos de dentro del camerino de la selección. Durante años se mantuvo la cama a Pekerman a través del periodismo colombiano. Durante toda la instancia de José Néstor Pekerman en Colombia, Álvaro González Alzate siempre buscó, a partir de los periodistas, la crítica ensañada al entrenador. Nunca por el juego, nunca por el resultado, siempre por algo extrafutbolístico. Siempre nombrando representantes, jugadores o a quién debían llamar y quién no. Pero, ¿por qué viene el enojo de Álvaro González Alzate y el periodismo hacia el entrenador argentino? Cuando Pekerman llega en 2012 a la selección, muchos de los periodistas que cubrían a la selección Colombia de medios grandes viajaban con el propio equipo, inclusive llegaban al estadio en el bus de la selección. Para José Néstor,
acostumbrado al ambiente del periodismo en Argentina, esto no le hacía nada bien al equipo y debía separar el gusto personal del trabajo como periodista. Por ello, a muchos periodistas de recorrido en el país se les cerró la puerta de la federación. Ya no tenían almuerzos con el presidente, ya no había almuerzos con el entrenador, ya no se podían entrevistar jugadores, ya no se tenían exclusivas de dentro del camerino, ni tampoco 3 días antes se definía en un programa de radio a quién debía poner el entrenador y a quién debía sentar en el banco. Esto hizo explotar a algunos comunicadores que durante todo este tiempo únicamente criticaron ganar, perder o empatar. Todo era malo porque estaba José Néstor en el banco. Luego del Mundial de Rusia 2018, Álvaro González Alzate por fin logró salirse con la suya. Acabado el partido con Inglaterra y luego de una reunión aireada en la federación, logró, antes de que la selección llegara a Bogotá, tenerle la carta de renuncia a Pekerman firmada. Ningún dirigente le hizo oposición. Todos se callaron. Ese mismo día le dijo a Yesurum que Reyes debía ser el interino. Tiempo después, cuando la cúpula de la FCF se reunió, González instó a Reyes a que siguiera al mando de la selección y que de no ser así, viniera Reinaldo Rueda. Por votación, quien terminó acabando de llegar fue Carlos Queiroz, el polémico entrenador al que también buscó sacar lo más rápido posible. Antes de la rueda de prensa de presentación, González Alzate le pidió 2 cosas al entrenador. Usted debe ser campeón de la Copa América Brasil 2019 y tiene que llevar el Mundial a Colombia entre los 3 primeros puestos de la eliminatoria. De lo contrario, lo único que va a obtener va a ser su renuncia. Cuando Colombia fue eliminada por penales ante Chile en la Copa América 2019, González pidió la cabeza de Queiroz y volvió a insistir en una reunión aireada con Yesurum. Ahí lo tienen, no dejan traer a Rueda y el tipo nos acaba de sacar. Días después de la eliminación y en una reunión en la Federación Colombiana de Fútbol, la votación fue lo que salvó a Carlos Queiroz. Pasado el bochornoso episodio de Ecuador del 6-1, González estaba feliz. Tenía la razón perfecta para sacar a Queiroz y así lo hizo. Y de nuevo, absolutamente nadie le dijo nada. Todos los dirigentes terminaron aceptando. Después de muchos años, se volvió a salir con la suya. Logró devolver a la selección Colombia el fútbol intrascendente de manos de un mediocre técnico colombiano. A la salida de Queiroz, González fue quien decidió que vendría Reinaldo Rueda y fue quien acordó con él cómo sería su llegada viajando a Chile. El 28 de febrero de 2022, Queiroz salió a desmentir lo dicho por González Alzate a un medio regional, en donde decía que Carlos había renunciado a la selección luego de los hechos ocurridos en Ecuador, algo que dijo que era falso y además reveló el poder de este en la Federación Colombiana de Fútbol. Nunca he presentado una solicitud de renuncia a mi rol como entrenador de la Selección Colombia, quedando esto claramente evidenciado en los documentos de indemnización que la FCF me propuso firmar para garantizar mi destitución. Mi salida de la Selección Colombia o cajón fue, como es bien sabido, el resultado de un trabajo fino realizado por el propio González Alzate. Figura con un vasto y reconocido currículum que trabaja detrás de bambalinas del fútbol colombiano y que, aprovechando el poder y los votos que maneja, ejerce la presión, inclusive sobre sus pares, para alcanzar sus intereses personales. Y no es de extrañar, por tanto, que esta figura no asuma su responsabilidad cuando él es la primera persona en exigir mi dimisión a Ramón Yesurún. En la carta también dice que las declaraciones de Alzate son falsas y mentirosas, revelando su carácter y personalidad. En ningún momento mi persona o mi staff desaparecimos o dejamos de tomar contacto con el personal de la federación o el comité ejecutivo. En todo caso, el señor González Alzate fue quien desapareció y dejó de tomar contacto con nosotros. Imagino que por ese motivo no sabía que la sede de Bogotá estaba cerrada por cuestiones sanitarias debido al COVID-19 y que el staff estaba trabajando dentro de un hotel en la capital para tratar de evitar tomar contactos innecesarios que perjudicaran a la selección. Este señor no tiene la autoridad para poner en duda o criticar mi profesionalismo y el de mi staff. Quien me conoce sabe lo que es trabajar con exigencia y a todos los niveles.
Nunca, en ningún momento, hemos dejado de asumir nuestras responsabilidades y mucho menos en el simple contacto con el comité ejecutivo. La afirmación de ese hecho es tan irrelevante como falsa, es ingenua y además es ridícula. Se sabe dentro de los pasillos del periodismo deportivo colombiano que Álvaro González Alzate fue quien infundió el rumor que James Rodríguez o Juan Guillermo Cuadrado se habían ido a los golpes luego de la derrota 6-1 de Ecuador frente a Colombia. Hecho absolutamente falso, simplemente para dar lugar a la especulación y hablar de que Carlos Queiroz no tenía un manejo de grupo. Si bien el trabajo de Queiroz en la federación no fue el mejor, claramente hubo una cama, hubo un cajón, hubo un intento de Álvaro González Alzate de sacar a toda costa al director técnico africano. Además de ser un detractor del fútbol femenino, de promover y apoyar la violencia contra la mujer, de aseverar que la homosexualidad es una enfermedad, de ser promotor de una selección mediocre, tiene investigaciones entre las que destaca el FIFA Gate y la reventa de boletas. Según una declaración entregada por Luis Bedoya, él le entregó a González dineros que rondaban entre los $50,000 y $150,000. Luego de esto, González dijo en una entrevista a la revista Semana que los pagos eran por conceptos de asesorías. Llama la atención cómo un dirigente del fútbol aficionado le daba consejos a los mandamás de la Conmebol. Pero la historia nunca termina ahí. Hubo una pelea dentro de la federación entre Álvaro González Alzate y Ramón Yesurún por el despido de Reinaldo Rueda. Cuando se puso en tela de juicio de si un colombiano debía seguir tomando el mando de la selección, lo único que hizo González Alzate dentro de la reunión fue levantarse y decir: si van a traer otro extranjero, yo me largo de esta reunión. Ustedes siempre han sido arrodillados. Luego de la destitución de Reinaldo Rueda, por pedido de los propios jugadores de experiencia de la selección colombiana de fútbol de mayores, se pidió que el director técnico debía ser extranjero y preferiblemente que ya conociera el andar de la selección. Ante esto, hubo únicamente 3 que pasaron el filtro y estuvieron cerca de ser firmados como técnicos de la selección. El plan A de la FCF era traer a Zlatko Dalic, el director técnico de Croacia, que antes de firmar ya estaba aprendiendo español. Sin embargo, un tema por los impuestos terminó declinando su llegada. El plan B, Néstor Lorenzo, actual director técnico de la selección. Y el plan C, nada más y nada menos que Fernando Santos luego de su salida de Portugal. Por ende, el falso rumor que difundió un alto periodista del fútbol colombiano, amigo de González Alzate, sobre Lionel Scaloni es completamente falso. Scaloni cobra mucho más de lo que cobra Lorenzo y jamás estuvo en la carpeta de la federación. Sin embargo, llama la atención cómo este mismo personaje hablaba bien de Néstor Lorenzo luego de supuestamente, o según él, haber roto cobijas con Pekerman. Luego de que el hoy director técnico de Colombia dijera que este rumor es absolutamente falso y que continúan las buenas relaciones con José Pekerman, se volvió de nuevo el blanco de las críticas del mismo periodista. A la fecha de grabación de este video y luego del mal andar de Colombia dentro de la eliminatoria, González Alzate entregó una entrevista a Caracol Radio en donde puso en tela de juicio la continuidad de Néstor Lorenzo. Yo la verdad estoy preocupado. No es fácil para un equipo tener la debacle deportiva que tuvimos. Yo como dirigente deportivo tengo fe, pero la fe está un poco opacada por la preocupación. Tenemos equipo y jugadores que están activos, pero no sé qué pasa. Finalmente, dejó un certero mensaje respecto al proceso de Lorenzo. Dios quiera que no suceda nada raro, pero ya como dirigente deportivo, y me perdonan la sinceridad, estoy preocupado y no tan confiado como muchos. Llama la atención cómo en los 34 partidos de él a Lorenzo, con 21 victorias, 8 empates, 5 derrotas, 62 goles a favor y 28 goles en contra para un rendimiento del 68.93%. Luego de los últimos 5 partidos se cuestiona la continuidad del entrenador. Por ello, desde los últimos días previos a la grabación de este video, ha habido muchos periodistas amigos de González Alzate
hablando de la posible división de Lorenzo, una cosa que jamás se ha tocado dentro de la Federación Colombiana de Fútbol, algo de lo que jamás se ha puesto en continuidad. Incluso es únicamente Álvaro González Alzate el que luego del partido con Ecuador pidió la cabeza del técnico para traer otro DT colombiano. Son más de 25 años de un tipo dando órdenes como si fuera la Federación Colombiana de Fútbol, el patio de juegos de su casa. Seguramente, luego de lo que hemos contado, YouTube buscará bajarnos el video o desmonetizarlo. Incluso podemos llegar a tener denuncias de intentar bajar el video. Por eso es importante que le den like, lo compartan y dejen su comentario para que no se pierda el olvido y se sepa de una vez por todas quién es Álvaro González Alzate y por qué es el primero que se tiene que ir del fútbol colombiano.